Al cumplirse 5 años de los atentados terroristas en Estados Unidos y con el auspicio de organizaciones como la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la Universidad Iberoamericana, la Unión Europea, las embajadas de Estados Unidos y Canadá y la Fundación MacArthur, este lunes dio inicio el Seminario Internacional Terrorismo y Derechos Humanos. En la ceremonia inaugural, Emilio Álvarez y Casa Longoria, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, dijo que los atentados del 11 de septiembre de 2001 dejaron como víctimas a miles de personas, pero también a parte del sistema de derecho internacional en materia de derechos humanos. La caída de las torres significó la caída de más de unos edificios. Hoy por hoy los saldos salían justamente en la prensa, ¿no? Los costos económicos de eso han significado el 90-1 en términos de las muertes que se suscitaron en Nueva York y las muertes que se han devenido después de eso. Se han construido poderosos pilares de violencia que no hemos tenido capacidad internacional de contener. Y es ahí que la discusión de los derechos humanos toma la centralidad. Toma la centralidad en la recuperación de la dignidad de las personas para buscar elementos mínimos que aún en esos contextos den espacio al derecho humanitario, al derecho internacional y un fortalecimiento significativo de reconocer la dignidad de la persona en la otredad. Hoy por hoy hemos visto, en algunos casos, retrocesos impensables en términos del derecho internacional. Y eso nos lleva inclusive a pensar cuáles son las reglas mínimas aún en los conflictos. Asimismo, comentó que hemos visto retrocesos importantes en el respeto a la norma internacional. Libertades tradicionales como la de correspondencia o el debido proceso están sometidas a una enorme presión. Hemos ido cediendo derechos en este ánimo de la construcción de la seguridad. ¿Y hasta dónde es que se da ese espacio de cesión de derechos? Porque no es solo en los aeropuertos, se da en los términos de la construcción de la relación del ciudadano con el gobierno. Y es ahí justamente donde está el debate. ¿Hasta dónde es el proceso del debate seguridad versus derechos? Américo Incalcaterra, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, reiteró que los estados tienen la obligación de abstenerse de torturar, desaparecer o infligir tratos crueles, inhumanos o degradantes a las personas. Los cuales exigen de las autoridades públicas abstenerse de conducta como privar arbitrariamente la vida, torturar, infligir tratos crueles, inhumanos o degradantes, detener en forma ilegal o arbitraria o desaparecer a las personas. Es claro entonces que cuando un Estado previene, reprime y sanciona los comportamientos de quienes emplean el terrorismo como método de acción política o como método de guerra, o los comportamientos de quienes se involucran en homicidios y en secuestros, actúa como protector y garante de los derechos humanos. Agregó que el Estado debe aplicar una política de prevención para que los servidores públicos acaten las normas internacionales y nacionales en el respeto a los derechos humanos. Ello implica que el Estado ponga en práctica una política de prevención y adopte las medidas de orden legal y administrativo necesarias para que los servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley acaten de manera permanente y cabal las normas internacionales y nacionales relacionadas con el respeto y la garantía de los derechos humanos. Por su parte, Leo Swag, coordinador general de la Red Interamericana y Europea en Derechos Humanos, recordó que los esfuerzos por integrar el sistema de cooperación bilateral comenzaron con trabajos aislados entre instancias europeas y universidades. En esta red tenemos muchas actividades que estamos llevando al cabo. También estamos pensando en un intercambio con estudiantes, cursos a nivel de maestría que ya se están llevando al cabo y otras cuestiones que son muy importantes son publicación y traducciones de casos de estudios europeos muy interesantes. Y quiero enfatizar antes que nada que nosotros también deseamos obtener libros y traducciones al inglés sobre derechos humanos, temas de derechos humanos que podemos utilizar en Europa. Yo sé y desde hace mucho tiempo que podemos aprender muchísimo del sistema latinoamericano